Hola a todos, hace unas cuantas semanas me regalaron este portátil de la marca Sony Vaio que tiene la pantalla rota. Al encenderlo se veía como la mitad del panel estaba dañado. Este tipo de problemas requieren realizar el cambio de la pantalla. Miré lo que costaba en eBay esta pieza y el precio era salvajemente alto, más de 500 euros. Y como os podéis imaginar, de manera inmediata descarté reparar este viejo ordenador. Así que se me ocurrió que podía reaprovecharlo para convertirlo en un PC de sobremesa que guardaría en una caja de herramientas. Eso sí, antes de contaros cómo hice este proceso, os quiero hablar sobre la empresa que ha patrocinado este vídeo. Se trata de Mastac, un servicio técnico para reparar portátiles en España. De hecho, son el servicio técnico oficial para marcas tan famosas como Toshiba, Fujitsu, HP o Dynabook. Si eres de España y resides en la península, rellenando este formulario de su página web oficial, te recogen gratuitamente tu ordenador portátil averiado de cualquier marca, te hacen un diagnóstico y te ofrecen un presupuesto con el coste de la reparación. Si te cuadra el precio y lo aceptas, te lo reparan en la mayor brevedad posible, y si no, te devuelven el portátil sin cobrarte nada. Deciros que la empresa tiene buenas valoraciones, llevan muchísimos años funcionando y ya han reparado más de 184.000 equipos en su laboratorio propio de electrónica. Volvemos al vídeo. Para convertir un portátil averiado en una especie de PC de sobremesa tenemos que tener claro que la avería no debe afectar a la placa base y a sus componentes. Es decir, en este caso tenemos rota la pantalla, pero el portátil al tener salida HDMI y VGA nos permite enchufarlo a un monitor o televisor externo para que funcione con total normalidad. Si por ejemplo la placa estuviese rota o el chip gráfico, esto que voy a hacer en el vídeo no sería posible. Lo que necesitamos hacer es sacar la placa base y todos los componentes que orbitan alrededor de ella, es decir que hay que desmontar por completo el dispositivo. Normalmente, si no tienes mucha idea a la hora de desmontar portátiles, puedes buscar algún vídeo en YouTube de cómo se desmonta el modelo en concreto que tienes. Suele haberlos de casi cualquier portátil del mercado. Ahora os voy a dar algunos pequeños consejos a la hora de desmontar un portátil. Lo primero de todo es mirar si la batería es extraíble. Si es así, quitársela. En este caso concreto, la batería estaba muy degradada, así que la guardé para llevarla a un punto limpio de mi ciudad donde se reciclan. Teóricamente podría haber desmontado la batería con cuidado para sacar las pilas que hay en su interior y haber verificado con un multímetro si había alguna reutilizable, pero como ya tenía varias pilas de estas por casa no lo he hecho. Luego deciros que los portátiles no suelen dar acceso fácil al disco duro. Normalmente los portátiles antiguos tienen discos duros mecánicos, así que al sacarlo procurad tratarlo con cuidado y no darle ningún golpe, ya que esta clase de discos tienen piezas mecánicas en su interior que se pueden llegar a estropear con fuertes movimientos o golpes. Lo siguiente que hay que hacer es quitar todos los tornillos que hay por la parte de abajo. A veces puede que alguno esté escondido debajo de los plásticos que se utilizan para que el portátil se apoye y no raye la superficie donde lo ponemos. Por eso os he dicho que es bueno mirar algún vídeo donde desmonten nuestro dispositivo paso a paso. Con todos los tornillos quitados, ahora hay que coger algún plástico fino que se pueda ir introduciendo por el hueco que queda entre la parte de abajo y la de arriba para ir soltando las pestañas de plástico que lleva. Yo tengo una especie de púa de guitarra que vale poquísimos céntimos en AliExpress o eBay, pero muchas veces lo hago con una tarjeta de plástico de las que llevamos en la cartera. Finalmente, con un poco de paciencia, ya accedemos al interior del portátil y vemos la placa base con todos sus componentes. Esa es la parte que necesitamos extraer por completo para colocarla dentro de la caja de herramientas. Hay que ir nuevamente en ella quitando todos los tornillos que la fijan al chasis e ir deshaciéndonos de cosas que no vamos a usar. Por ejemplo, en mi caso del lector de DVDs, ya que no me interesa, o los cables que conectan la pantalla a la placa base. Hay bastantes tornillos y hay que hacerlo con paciencia. Os recomiendo que los tornillos no les tiréis, a veces vienen bien y no ocupa nada tenerlos en una pequeña bolsita de plástico. Llegados al punto de quitar la placa base del chasis, nos queda aún conseguir tres cosas que no deberíamos perder si queremos que funcione el dispositivo. Son el botón de encendido, el puerto de carga y los cables que hacen la función de antena para el Wi-Fi. En el caso del botón y del puerto, estos en este portátil se encontraban como en las bisagras. Con un poco de paciencia los conseguí sacar.
Los cables del Wi-Fi sí que son un poco más tediosos de extraer, ya que estos normalmente van por los marcos de la pantalla, así que irremediablemente hay que desmontarla. Como la pantalla estaba rota, la desarmé un poco a lo bruto, sin preocuparme de romper las cosas. Con todo lo que necesitamos fuera del chasis, lo siguiente que deberíamos de hacer es limpiar el ventilador o los ventiladores y cambiar la pasta térmica del procesador y de los chips. Fijaos que con una simple brocha dando un poco al ventilador sale una cantidad enorme de porquería. La pasta térmica antigua hay que retirarla. En un portátil viejo lo más seguro es que la pasta que lleve esté totalmente acartonada y ya no cumpla con su función de conducir el calor hacia los disipadores. Así que hay que limpiar la vieja con un bastoncillo y un poco de alcohol isopropílico y poner un poco de pasta térmica nueva. La pasta se vende en Amazon o cualquier tienda de informática. Además, no son muy caras. Con todo listo, empieza el proceso de encontrarle un nuevo alojamiento a lo que queda del portátil. Lo primero que hice fue crearme unos soportes en forma de cilindro para ponerlos en los agujeros de la placa y que pose bien esta cuando la ponemos sobre una superficie. Estos los hice con una impresora 3D, pero podría haber cogido unos taquitos de madera simplemente. A continuación, lo que hice fue acudir a una tienda de chinos para ver si había alguna caja que me sirviese. Me topé con una especie de bandeja para transportar comida que pensé en cortar y convertir en una caja. Lo estuve intentando, pero la verdad es que el resultado que me estaba quedando no me terminó de convencer, así que busqué algo que me diese menos trabajo y fuese más fácil de realizar. Fui a una de estas grandes tiendas de material de bricolaje y encontré estas cajas de herramientas que tenían tamaño suficiente para meter dentro la placa y todos sus componentes. Además, compré un bote de masilla de epoxi. Esto es como una especie de plastilina que se endurece cuando la aplicamos y queda muy dura, consistente y pegada. Como veis, la placa entra perfectamente, así que ya es cuestión de fijarlo todo dentro y hacer algunos agujeros para el botón de encendido, el puerto de carga, las conexiones de los USBs, HDMI, VGA, etc. Al ser un maletín de plástico no es muy difícil cortarlo o hacerle agujeros. Yo he usado para ello un pequeño taladro, una mini Dremel. Algunos de los elementos los he dejado fijados con la masilla epoxi que compré, por ejemplo, mirad el botón de encendido. Lo que hice en un lateral fue un agujero muy grande para que saliesen por ahí las conexiones principales y el ventilador sacase el aire caliente. De momento el agujero se va a quedar así sin más, pero por ejemplo con la impresora 3D podría haber hecho una especie de placa con los agujeros exactos y que quedase todo más profesional. Una vez preparada la caja, lo que hice fue poner un poco de masilla en los soportes que me fabriqué con la impresora 3D, para así conseguir que la placa quedase bien fijada y no se moviese en la caja. Después fui colocando el resto de cosas hasta que más o menos me quedó todo ordenado. Un cambio que he hecho con respecto a la configuración inicial del ordenador ha sido sustituir el disco duro mecánico por un SSD que tenía por casa sin usar. Es lo que se ve de color negro sujetado de forma temporal con un poco de cinta aislante. El portátil que he despiezado en este vídeo para meterlo en el maletín es antiguo y tiene limitaciones, pero con sus 4 GB de memoria RAM y el nuevo SSD debería ser suficiente para tareas de ofimática, centro multimedia o jugar a emuladores. Además, muchas veces pensamos que solo se puede utilizar Windows en un portátil, pero existen distribuciones de Linux que nos pueden funcionar francamente bien. Por ejemplo, hay una que se denomina Lubuntu y está especialmente creada con la premisa de ser ligera y eficiente, así que es ideal para portátiles con recursos limitados. Se puede descargar de forma totalmente gratuita, así que podríamos probarla poniéndola en un USB. Al final es cuestión de elegir el sistema operativo que mejor se ajuste a nuestras necesidades y al hardware del equipo. El proceso de reutilizar un portátil viejo que iba a la basura considero que no es muy complejo, lleva algo de tiempo, pero si te gusta trastear con aparatos electrónicos es entretenido. Además, no tienes por qué meterlo en una caja de herramientas como he hecho yo, podrías instalarlo en un cajón de una mesa, detrás de una televisión, hacer una caja de madera, de aluminio o lo que se te ocurra. Es cuestión de echarle imaginación y unas pocas horas de trabajo. Decidme en los comentarios si tenéis algún ordenador portátil por casa sin utilizar. Si os ha gustado el vídeo y queréis más de este tipo en los que reciclo cosas de electrónica, dejadme un buen like. Nos vemos en el siguiente.